Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva review. Hoy os traemos la Head Extreme Pro, una pala diseñada sobre todo para el ataque, una pala ofensiva que vemos que tiene ligeros cambios con respecto a la versión Delta que podríamos comparar de 2023 y cómo ha ido evolucionando esta pala. Vamos a verla primero en detalle con sus características principales. Vemos un patrón de agujeros con unos agujeros más pequeños en el centro y que van haciéndose más grandes según van hacia el exterior, en principio para buscar un poquito más de control. Tenéis que tener en cuenta que esta pala, como veis, es de diamante, tiene un balance alto, en torno a los 27,2 centímetros, o sea que es una pala cabezona que te va a costar un poquito más moverla. El peso de esta en concreto es de 369 gramos, más o menos ronda los 370 gramos, algo que tienes que tener también en cuenta. El núcleo es de la goma más dura que tiene Head, que es la Power Foam, y las caras son de Carbon Hybrid HS, así que sobre todo vais a notar un tacto más bien durito, ¿vale? Es un tacto seco cuando juegas con la pala, y entre otras características principales pues vemos que el mango no es demasiado alargado, es más bien un mango pequeñito. Tenemos este tipo de correa tipo soga aquí ajustable que podemos ver, muy fácil de quitar, y un puño que es blandito, ¿vale? Que no es tan duro, así que no te va a molestar en ningún sentido, aparte que vemos que tiene un poquito más de relieve. En cuanto a las sensaciones en pista, ¿cómo se comporta esta pala? Bueno, es cierto que de fondo de pista te puede costar moverla por eso, por el balance alto y porque quizás la puedes sentir algo más pesada. También es verdad que en velocidades bajas no te va a ayudar tanto, pero sí que vas a poder controlar cuando le das algo más de velocidad. El punto dulce no es muy grande, sí que es verdad que si la comparamos con palas de diamante, yo creo que no es una pala que sea tan complicada de mover o de golpear, es decir, que tiene un punto dulce un poquito más amplio que otras palas, como por ejemplo sea la Hack o la Viper, palas de dureza bastante elevada, donde cuesta un poquito más golpear la pelota. Esta es una pala dura, pero sí que tiene muy buenas sensaciones. Lo único que en la defensa pienso que es complicada de manejar. Cuando ya vamos hacia adelante, en la volea es donde ya me empieza a gustar mucho, porque se le puede meter mucha presión con facilidad. Es verdad que sale bastante y tienes que tener cuidado. A lo mejor te puede costar un poquito más moverla y llegar tarde a algunos golpeos, pero la potencia que le puedes imprimir a la pelota es muy buena. Luego también tiene un rugoso 3D en lugar del arenoso, que se va a mantener con el tiempo y que te va a ayudar en esas voleas, y que también lo vamos a notar luego en el juego aéreo, donde me he encontrado muy cómodo, tanto con la bandeja, con la vibra, como el rulo. La bandeja es verdad que a lo mejor no es lo que más destacaría más la vibra y el rulo, sobre todo por la facilidad que tienes para darle velocidad a la pelota, la punta tira hacia adelante, y lo único que es verdad es que a lo mejor en un partido largo puedes sentir que te cansas un poquito más, porque al mover la pala, al sentirse un poquito más pesada, pues te puede costar el llegar bien en un partido de una exigencia alta. Luego con la pegada es donde más la destacaría sin ninguna duda, porque tiene muy buena salida, tanto con el remate por 3 como con el remate hacia adelante, y aparte tengo que decir que se controla bastante bien esa potencia. Para mí no me ha resultado incómodo, creo que le puedes imprimir muy buen efecto en el remate por 3 y ya digo, creo que tiene una salida fantástica, es una de las palas que destacaría como las palas de mayor potencia del mercado, así que sin duda si estás buscando una pala para ser agresivo, para ser ofensivo, es una pala que te va a gustar mucho. ¿Para quién es esta pala aparte de para este perfil ofensivo? Bueno, pues para aquel jugador que tiene que tener una capacidad física buena, al menos para tener una fuerza suficiente como para poder mover bien la pala, que prioriza sobre todo el juego de media pista hacia adelante y que tiene que tener un nivel pues ya medio alto, diría yo, por las características que tiene la pala para poder jugar bien con ella. Así que bueno, espero que esta review te haya resultado útil. Si no, ya sabes que tienes más reviews en el canal, donde espero que sí que encuentres la pala que estás buscando. Nos vemos pronto, un saludo.